¿Qué pasa, Group? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, decirte que este es el segundo vídeo de una serie de vídeos hablando sobre cómo hacer tu portfolio o cómo desarrollar tu portfolio para ser desarrollador web. Todos esos vídeos te los voy a dejar aquí arriba en una lista y abajo en la descripción ordenados para que vayas primero de la teoría a la práctica. Este es un vídeo práctico donde lo que voy a decirte son los consejos para editar tu perfil desde cero en GitHub y es la versión actualizada en 2022 del vídeo que ya tenía previamente. Por lo tanto, si ya te viste ese vídeo, en este voy a volver a hacerlo todo de cero, pero voy a añadir cosas nuevas, así que quédate porque te garantizo que va a ser un vídeo súper interesante y lo voy además a conectar con LinkedIn. Por lo tanto, todo lo que veas en este vídeo lo vamos a conectar a LinkedIn y vamos a mejorar nuestro perfil de LinkedIn y al mismo tiempo nuestro perfil de GitHub. Vamos a comenzar. Por supuesto, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo, porque te he dejado una sorpresa que vas a tener que ver y seguramente tal vez que... Bueno, te dejo que lo veas. Adelante con el vídeo. Antes de nada, una serie de preguntas que deberíamos de responder es, primero, ¿qué es Git? Para que lo comprendamos, Git es un sistema de control de versiones. Es decir, es como guardar nuestro código, igual que cuando en un juego tú guardas partida. Pues digamos que es un poco el mismo concepto. Al final tú estás trabajando y dices, ahora quiero guardar mi código, pues haces un commit, lo que se denomina un guardado. Por otro lado, también debemos de tener en cuenta que podemos trabajar en diferentes ramas. ¿Esto qué significa? Imagínate en un videojuego, tú te creas un personaje, ese personaje es una rama, y por otro lado, dentro de ese personaje tú puedes guardar el juego varias veces. Si te creas otro personaje, por supuesto, también puedes crearte dentro de ese otro personaje otros puntos de guardado. Pues digamos que Git sería lo mismo. Es decir, tendríamos las ramas, que serían como los personajes, y dentro de cada rama tendríamos los puntos de guardados, o lo que se llaman en Git, commits. Por otro lado, eso sería Git a grosso modo, pero ¿qué es y para qué sirve GitHub? Bien, es muy importante que tengas en cuenta que GitHub simplemente es un repositorio, es un servicio en la nube para subir los proyectos en Git. Y es que por supuesto Git lo trabajamos primero en local, en nuestro ordenador, pero debemos de tener en cuenta que también lo podemos subir a un repositorio como GitHub, uno de los repositorios más conocidos del mundo. Ten en cuenta que no solo existe GitHub, sino que también existen otras alternativas, como GitLab o Bitbucket. Por ejemplo, habitualmente en empresa, la más habitual de usar es Bitbucket. Antes de nada, ¿qué es un repositorio en GitHub? Que es algo esencial, sobre todo para comprender lo que voy a hacer aquí. Un repositorio es un proyecto. Por ejemplo, tu propio portfolio web es un proyecto y es un portfolio que deberías de subir sí o sí a GitHub. Es decir, que tu portfolio es un repositorio. Si por ejemplo tienes otras webs que hayas programado, añádelas a GitHub, porque cada web que programes es un proyecto tuyo, lo que significa que puede ser un repositorio aparte. Entonces vamos a ver todo lo relacionado tanto con Git como con GitHub y vamos a crear un perfil en GitHub desde cero sin utilizar ni terminal y tampoco aplicaciones. Aunque si quieres saber cómo funciona GitHub, en este caso con aplicaciones, te dejo un vídeo justo aquí arriba y también abajo en la descripción. Así que vamos a comenzar primero con la creación del perfil en GitHub. Para ello, simplemente ya tengo un correo preparado y vamos a registrarnos directamente. Para ello, nos vamos a ir a la web de GitHub y voy a hacer clic en registrarme. Después vamos a rellenar una serie de datos que van a ser los básicos. Primero vamos a introducir el email, que es un email que ya tengo preparado precisamente para hacer las pruebas de este vídeo. Por otro lado, voy a añadirle y voy a ponerle una contraseña. Y por otro lado, voy a añadirle también un nombre de usuario. Algo importante que debes de tener en cuenta, y esto ya lo vimos en el vídeo de cómo crear el perfil de LinkedIn, que si no has visto ese vídeo te lo dejo aquí arriba y abajo en la descripción, pero algo esencial que debes de tener en cuenta es que el nombre de usuario de LinkedIn tiene que ser igual al nombre de usuario de GitHub y a ser posible debería de ser igual que el dominio del FTP que hayas comprado. Y tiene que ser igual al dominio que hayas comprado en un proveedor de servicios, como por ejemplo en un servicio de tipo hosting, ya sea Ionos o cualquier otro. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es precisamente intentar poner el mismo nombre de usuario. Para ello, voy a buscarme un nombre de usuario que se llame, por ejemplo, vamos a decirle Timmy Anders Pro. Vamos a ver si existe. En principio sí que existe.
Y recuerda lo siguiente, si este es tu nombre de usuario, y le voy a dar a continuar, y le voy a decir que no quiero actualizaciones, antes de darle a nada más, me voy a ir un segundito a mi perfil de LinkedIn y recuerda que en editar URL y perfil público deberíamos de poder dentro de cambiar la URL para que siempre fuese igual, ¿de acuerdo? Para que la URL tanto de tu LinkedIn como de tu GitHub sean iguales. Ahora simplemente le voy a decir que quiero continuar, voy a tener que verificar eligiendo las espirales, donde aquí tengo una y aquí tengo la otra, y en principio hago clic en crear cuenta. De esta manera me van a enviar un correo de confirmación y este correo voy a recargar, voy a meterme al correo, voy a copiarme este código de verificación y lo voy a pegar. Después, normalmente este tipo de, de páginas, ¿no? De servicios, nos hacen como una pequeña encuesta para saber qué tipo de usuarios somos. Pero en nuestro caso, le voy a decir que quiero saltar saltar la encuesta y va a empezar a inicializar todo al completo. Fíjate que ya tenemos aquí el perfil desde cero. Y es justo aquí donde vamos a comenzar a generar nuestro perfil de GitHub sin necesidad de utilizar ni la terminal, ni tampoco vamos a utilizar en este caso ninguna aplicación externa como GitHub Desktop. Te recomiendo por supuesto que siempre aprendas tanto desde la terminal como GitHub Desktop o alguna aplicación como SourceTree. Si quieres saber cómo se hace todo línea a línea y paso a paso con GitHub Desktop y no sabes lo que es GitHub Desktop, te garantizo que te va a ayudar un huevo. Te dejo un enlace justo aquí arriba y abajo en la descripción, súper ordenado con toda la información. Vamos ahora a ponernos con el perfil de GitHub. Para ello, lo primero que vamos a hacer es irnos, en este caso, a nuestro perfil y le vamos a decir que queremos ir a Your Profile, ¿vale? Dentro de esta sección, fíjate que vamos a tener una sección donde podemos subir una foto y aquí yo te recomiendo que subas la misma foto dentro de editar, que subas la misma foto que subimos, en nuestro caso, en LinkedIn. Por ejemplo, voy a subir esta foto de Timmy Anderson. Importante, recuerda que esta foto ha sido generada, no es la imagen de una persona real, sino que ha sido generada por inteligencia artificial. Por lo tanto, no te preocupes porque no es una persona real. Por otro lado, cuando ya hemos creado nuestro perfil, vamos a añadir nuestro nombre. Vamos a suponer que tenemos a Timmy Anderson y al mismo tiempo le vamos a decir que el email no se vea público o podemos decirle que sí si nos apetece. Pero bueno, en principio le voy a decir que no. Segunda parte, ¿qué deberíamos de añadir en bio? Mi recomendación en este caso para añadir en la bio sería lo siguiente. Si te acuerdas, en el portfolio que ya teníamos una pequeña bio y aparte también habíamos añadido esa misma bio en la sección acerca de dentro de LinkedIn. Bueno, pues una de las recomendaciones que te haría es que, en este caso, podrías meter en la bio de GitHub esos mismos puntos. Ahora, algo importante es que no te va a dejar meter mucha información. Entonces, si metes una bio pequeñita no está mal, pero si lo que quieres es dejar claro que eres un desarrollador o una desarrolladora frontend, tendríamos que añadir aquí frontend developer. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el titular, en este caso de LinkedIn. Es decir, vamos a añadir las tecnologías que conocemos. HTML, CSS, vamos a decir, por ejemplo, JavaScript y, por ejemplo, React.js. Si aparte de eso quieres añadir alguna línea extra, pues también estaría bien, ¿vale? Cuando ya hemos hecho esto, en principio lo siguiente sería poner la URL. Algo importante que debes de tener en cuenta es que en la URL, si no tienes un portfolio, que por supuesto te recomiendo que tengas, si tienes un portfolio, un vídeo que tienes abajo en la descripción sobre cómo creo un portfolio desde cero, el portfolio de Timmy Anderson de hecho, si no tienes ningún portfolio y ninguna URL comprada, ningún dominio comprado, pon tu perfil de LinkedIn. Es decir, si no tienes la información, en este caso de tu portfolio, por lo menos sube algo como es tu LinkedIn. Porque de esa manera tienes GitHub muy trabajado y LinkedIn súper trabajado. Y entre ambos, pues tienes por lo menos un perfil que aunque no tengas tu propio portfolio en estático programado, por lo menos tienes algo de info bastante relevante. Así que, en este caso, voy a añadir, por ejemplo, la URL de LinkedIn. Y la URL de LinkedIn sería LinkedIn Timmy Anders Pro. Voy a añadirlo aquí a mi tal. En nombre de usuario de Twitter no tengo ninguno, no lo voy a añadir. Y aquí en compañía, pues de momento no le voy a decir nada. Le voy a decir simplemente Frontend Developer, por ejemplo.
Ahora voy a poner la localización y puede ser interesante la localización, sobre todo si estás buscando trabajo, pero realmente es un dato bastante un poco ambiguo aquí, ¿vale? Voy a decirle que quiero actualizar mi perfil y en principio mi perfil ya está relleno. Fíjate que cuando vaya a mi perfil, así es como se ve ahora. Si te fijas, bueno, la imagen suele tardar un poquito en cargar, hay que recargar caché, ¿de acuerdo? Para que esto se termine de cargar, pero fíjate cómo ya tenemos nuestra foto de perfil, al mismo tiempo ya tenemos en lo que trabajamos y aparte, si añadimos una pequeña bio, pues lo tendríamos también, ¿vale? Por otro lado, fíjate cómo aparece la empresa donde trabajamos, que si no tenemos nada podríamos añadir Frontend Developer, la ciudad y nuestro perfil a LinkedIn, el cual, al hacer un clic, nos llevará a nuestro perfil que estará 100% trabajado. Por otro lado, fíjate que por defecto en el perfil de LinkedIn aquí no nos aparece nada. Esto suele ser muy habitual en los perfiles que todavía no han creado un repositorio propio, y ahora voy a hablar del repositorio. Pero aquí hay un montón de cositas que podemos hacer y que deberíamos de hecho de tener en cuenta. Entonces, me voy a ir un segundo a mi dashboard de GitHub. Y fíjate que una de las primeras cosas que me están contando, voy a cerrar esto de código, es que tengo que añadir, en este caso, una sección de actividad. Es decir, que técnicamente aquí me está diciendo, oye, introdúcete un poquito y cuenta sobre ti. Bien, es muy importante que sepáis que siempre se nos crea un repositorio con el mismo nombre de nuestro perfil. Esto es algo que antes era un secreto de GitHub, por así llamarlo, pero a día de hoy ya GitHub, como se ha dado cuenta que todo el mundo lo hace, ya lo pone por defecto, ¿vale? Entonces, le voy a decir que sí que quiero un README de estos y le voy a decir que continue. Importante, ¿qué es un README? ¿Y por qué es un archivo .md? Los archivos MD son archivos de Markdown. Digamos que es una especie, para que nos entendamos, de HTML muy suave y que tienen una sintaxis muy concreta. Sencilla, pero muy concreta. De todas formas, si no sabes Markdown, no te preocupes, porque te voy a contar ahora mismo una herramienta que es brutal. Me explico. Si tú ahora, por ejemplo, buscas README Generator Online, nos aparecen un montón de herramientas, como README Show, por ejemplo, que nos van a permitir crear un README fácil. Por otro lado, hay otras herramientas, por ejemplo, Dlinger, este generator de aquí, Make Me a README. Todo esto son herramientas para crear un archivo de README súper completo, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, es bastante habitual verlo normalmente porque es muy fácil de utilizar. Me explico. Yo aquí le puedo decir, por ejemplo, hola, me llamo, y aquí le ponemos Timmy Anderson. Después en el subtítulo, soy un frontend apasionado. Estoy trabajando en, y podría poner el dónde estoy trabajando, estoy colaborando en, y aquí podríamos rellenar toda la información que pusiese, ¿vale? Puedes preguntarme sobre, por ejemplo, HTML, CSS, JavaScript y React.js. ¿Cómo me puedes conocer? Pues puedes escribirme a, y aquí deberíamos de poner el correo @midominio.com. De momento, como no lo tengo, voy a poner el correo que estoy utilizando para el registro, ¿vale? Todos mis proyectos están disponibles en, y aquí tendríamos que poner, por ejemplo, el timmyanderspro.com. Aquí tendríamos que poner nuestra web. Y lo que te he comentado antes, el email debería de ser un email como este. Lo que pasa que si no has comprado el dominio, obviamente aquí no tienes para colocar esta URL, ¿vale? Este correo personalizado. Entonces, de momento, todos mis proyectos no les voy a decir que estén disponibles en ninguna parte, pero recuerda, tienes que comprarte un dominio y añadirlo. Después, normalmente escribo en bla 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 y hago esto. ¿Qué skills tengo de programación? Pues por ejemplo, sé TypeScript, sé JavaScript. Vamos a indicarle también que de frontend conocemos Angular, CSS, Vue, Sass, HTML, React, Pug, Gulp. Vamos a decir que también sabemos Materialize, por ejemplo, y Redux. Vamos a decirle que de backend sabemos Node, conocemos Express y además conocemos también en mobile, conocemos Ionic, React Native, y tenemos Ionic que no lo han añadido. Aquí está.
Vamos a decirle que después de aquí nada, en bases de datos sabemos Mongo y MySQL. En DevOps de momento nada. En Backend Service pues un poquito de Firebase, nunca viene mal, y un poquito de Heroku. En Framework sabemos Laravel. Vamos a definir que sabemos Electron también. Y aquí, pues si te fijas, nos podemos hinchar, ¿vale? Es decir, podemos elegir lo que queramos. Podríamos poner nuestro nombre de usuario de GitHub, que sería en este caso Timmy_Pro. El nombre de Twitter, si lo tuviésemos, que yo no lo añadiría. En LinkedIn, el nombre de usuario. Y en principio, si tienes algo más, pues estaría bien, ¿vale? De momento voy a añadir esto. Y directamente le voy a dar a Generate README. Al haber hecho esto, fíjate cómo ahora me va a dar un código para copiar y pegar. Todo este código, puedo hacer clic aquí en copiar Markdown. Y si ahora me vuelvo un segundo aquí a GitHub, en el nuevo archivo, selecciono todo esto y lo que voy a hacer es pegar esto de aquí. Esto lo copio, esto lo pego y ahora, cuando ya lo tengo hecho, simplemente le digo hacer un commit. Recuerda lo que te he comentado al comienzo del vídeo. Un commit es como un punto de guardado. Entonces, si yo hago cambios en un archivo, hago un commit para guardarlo. De esta manera, fíjate cómo ahora, al hacer el commit, directamente ya me aparece lo que hemos generado, que es: hola, me llamo Timmy Anderson, soy un frontend apasionado, pregúntame sobre bla bla bla, me puedes conectar en LinkedIn, también me puedes escribir directamente al correo, y aquí tienes todos los lenguajes e idiomas que controlo. Pero lo más interesante es que fíjate que al meterte en tu perfil se ve de esta manera. Estos README son los README que después podemos trabajar más o podemos trabajar menos. Por ejemplo, puedes meterte en diferentes perfiles de streamers que conozcas y ver cómo lo tienen ellos. Te puedes meter de hecho dentro de su README y copiarlo incluso y pegarlo en el tuyo. Me parece un poquito feo, pero bueno, al final ten en cuenta que cada uno adapta esta parte como quiere, ¿vale? Entonces, es muy importante que en esta primera sección siempre pongas tu enlace a LinkedIn y por supuesto también pongas tu enlace de correo. Si tienes además tu portfolio, también aquí deberías de poner tu portfolio porque es la parte esencial que van a mirar. Además de esta otra, por lo tanto tienes que poner o tu portfolio o tu LinkedIn aquí y aquí tu portfolio y tu LinkedIn. Después, por otro lado, fíjate que ya nos aparece un primer repositorio. El repositorio recuerda que era un proyecto y por defecto este primer repositorio es ese trocito que te aparece en la parte superior de tu perfil de GitHub. Por otro lado, ahora vamos a subir de cero un pequeño repositorio. Entonces, para ello me voy a ir a repositorios. Y como ya te he comentado, en este vídeo no voy a utilizar ningún tipo de aplicación, aunque por supuesto tienes que saber que después GitHub lo vas a tener que utilizar con aplicación siempre o con terminal. Aplicación porque a día de hoy estamos en 2022, no hace falta la terminal, pero bueno, que sepas que hay aplicaciones, ¿vale? Recuerda, hay un vídeo con una aplicación que es GitHub Desktop que te dejo aquí arriba y abajo en la descripción. Pero vamos a subirlo a secas. Para ello, simplemente voy a hacer clic, por ejemplo, en Nuevo repositorio. Y aquí me va a decir qué nombre quieres añadir a tu repositorio. Por ejemplo, le voy a decir que este es un proyecto. Pues, por ejemplo, le voy a poner mi portfolio. Por otro lado, le voy a poner una descripción. Este es mi portfolio hecho en HTML y CSS, ¿vale? Portfolio o portafolio, nunca sé cómo se dice correctamente. Ahora le vamos a decir que es público, aunque podrías ponerlo privado para trabajarlo de forma privada. Y le vamos a decir siempre añadir un archivo README y añadir también un archivo git-ignore. El archivo README es el archivo de Markdown que acabamos de ver. Y el archivo README vas a ver la importancia que tiene, porque al final vamos a utilizar este archivo README para explicar qué hay en el proyecto y sobre todo añadir cierta información esencial de contacto como LinkedIn, nuestro portfolio y nuestro GitHub otra vez. Así que, aparte de esto, ¿qué es git-ignore? Ten en cuenta que cuando trabajamos en un proyecto, a lo mejor hay cosas que no queremos que se suban de nuestro proyecto. Por ejemplo, no quiero que se suban los archivos SAS o no quiero que se suban las imágenes. Estos ejemplos que acabo de decir son un poco absurdos, pero cuando trabajamos con React, cuando trabajamos con Angular o generando APIs, ya sea con Express
o trabajando con conexiones API que se conectan, por ejemplo, mediante Mongoose a sistemas de Mongo, hay archivos que contienen información sensible que no queremos que aparezcan. Estos archivos son los que añadimos al gitignore. Lo que ocurre es que ahora mismo no vamos a tener un proyecto o un repositorio muy grande, por lo tanto no tiene mucho sentido configurar un gitignore. Aún así, lo voy a añadir por defecto para que también puedas echarle un vistazo. Así que, aparte de esto, le podemos elegir una licencia si lo que queremos es decir si se puede compartir el código o si no. Así que, en principio, le vamos a decir en este caso que vamos a elegir una licencia, por ejemplo, de tipo MIT, y cuando ya lo tendríamos todo hecho, en principio, Our Short Need Inspiration, vale, técnicamente deberíamos de poder ya ponerlo. Aquí en el gitignore vamos a decirle que sea de tipo node y creamos el repositorio. Cuando ya hemos decidido todo esto, fíjate que por defecto un repositorio tiene ciertos archivos. El archivo readme md, que es un archivo que aparece aquí. Después tenemos un archivo gitignore y después tenemos un archivo de la licencia. El readme no deja de ser el mismo código que hemos visto antes. El gitignore no deja de ser un archivo que tiene los archivos, por ejemplo, los archivos .log o los archivos, por ejemplo, que serían, vamos a decir, la carpeta, los archivos npm o los archivos slint-cache o carpetas, pues todo esto, o los archivos de entorno, todo esto no se subirá a GitHub, ¿vale? Dicho lo cual, yo ahora quiero subir mi código y tengo un pequeño proyecto muy sencillito hecho aquí, que es este proyecto de aquí. Si te fijas, este proyecto tiene un HTML y un CSS, súper básicos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es subir este código. ¿Cómo podemos hacerlo? Le podemos decir aquí en Code que queremos, por ejemplo, pues clonarlo, descargarlo en GitHub y demás. Aquí tenemos GoToFile, que sirve para ir a un archivo concreto que nosotros elijamos, y la sección intermedia, que es añadir archivo. Voy a hacer un clic y le voy a decir que quiero subir un nuevo archivo. Selecciono esta opción y cojo todo esto y lo arrastro. Fíjate cómo ahora acaba de subir el archivo de CSS, acaba de subir el archivo HTML y por supuesto recuerda, cada vez que hacemos un cambio en un repositorio tenemos que guardar, es como guardar la partida, así que vamos a hacer un commit. Para ello voy a añadir los archivos y le voy a decir he añadido los archivos básicos de mi proyecto. Voy a hacer un clic en Commit Changes y de esa manera se subirán los archivos y se terminarán generando. Parte importante, cuando ya hemos subido los archivos, ten en cuenta que cualquier desarrollador puede meterse dentro y puede ver el código que has hecho. Por eso es tan importante, después en una entrevista técnica suelen hacer esto o cuando nos están entrevistando, por eso es tan importante que comprendas de metodologías o de arquitecturas, por ejemplo, de CSS. O también va a importar los lenguajes que utilices. No es lo mismo JavaScript que TypeScript o CSS y Sass. Es decir, la combinación de buenas prácticas la van a ver y lo van a notar. ¿Por qué? Porque van a poder acceder a tu código directamente desde aquí. Cosas importantes que debemos de tener en cuenta. Primero, antes de nada, vamos a modificar este archivo readme. Y algo muy importante que debes de saber sobre todo que es que este archivo de readme debería de tener una serie de información básica que te voy a explicar justo ahora. En este caso, este va a ser un pequeño ejemplo que por supuesto vamos a tener que ir adaptando dependiendo del tipo de proyecto que tengas. Pero es un pequeño ejemplo cuyo enlace lo tendrás justo abajo en la descripción y vas a poder en este caso utilizarlo para todos tus proyectos. Debes de tener en cuenta que esto que te doy es una pequeña base para poder trabajar, pero por supuesto debemos de configurarlo. Por ejemplo, vamos a hacer ciertas configuraciones básicas. Lo primero de ellos es, voy a copiarme todo este código y me lo voy a llevar dentro del archivo readme. Si te fijas, ahora que estamos en mi portfolio, voy a hacer un clic, un segundo, aquí en editar y vamos a añadir, en este caso, voy a pegar en este caso el código. En la descripción, por ejemplo, vamos a poner qué tipo, por ejemplo, de proyecto tenemos. Por ejemplo, este es un portfolio creado con HTML, CSS y JavaScript y además y con metodología
BEM, usando metodología BEM y una arquitectura, por ejemplo, ITCSS. Entonces, si nosotros hacemos esto, ¿de acuerdo? Pues ya describimos un poquito más. Cuanto más puedas describir tu proyecto, pues mejor. Tampoco hay que hacer aquí el Quijote. Por otro lado, y es importante que tengamos en cuenta el qué, pues el nombre del autor. Aquí pon tu nombre, pues Timmy Anderson. Y por otro lado, después tenemos LinkedIn. Recuerda que si la URL la hemos configurado previamente, aquí le voy a poner, pues soy Timmy Anders Pro. Esto mismo, recuerda que también lo vamos a poner, por ejemplo, si tienes Behance o si tienes cualquier otra red social que quieras añadir, lo añadiríamos también. Y después, si el portfolio, tu portfolio fuese timmyanderspro.com, pues ya lo añades, ¿vale? Aquí viene una cosa que va a ser esencial, que es el tema de ver lo que acabamos de hacer en vivo, sin tener que subirlo a un hosting ni nada por el estilo, ¿vale? Y por otro lado, pues si queremos poner el tema de la instalación, pues también está bien. Por otro lado, ten en cuenta el tema de la contratación. Y es que aquí viene algo también importante. Y es que si puedes añadir tu correo, es decir, si tienes tu propio correo @tudominio.com, por ejemplo, hola @timmyanderspro.com, pues deberías de añadirlo. Pero si no tienes ninguno, pues puedes poner tu correo. Por ejemplo, yo voy a poner el de Gmail que he creado precisamente para estos vídeos. Y vamos a suponer que no queremos añadir licencia, simplemente lo quitamos. Ahora volvemos a hacer un pequeño commit y lo que hacemos en este caso es, tenemos ya preparado nuestro README. Fíjate una de las cosas que ocurre y es la siguiente. Si me voy a mi portfolio, que es el repositorio que hemos subido antes, ya tenemos bastante información. Es decir, cualquier persona o cualquier persona técnica que se meta directamente a nuestro repo, pues va a ver una serie de elementos, ¿de acuerdo? Una serie, por ejemplo, en este caso, de archivos, de estructura de archivos, de metodologías, de arquitecturas, y además también va a tener esta parte importante, que son los enlaces a nuestro LinkedIn y a nuestro portfolio. Pero lo que a mí me interesa ahora es esto de aquí, el enlace a GitHub Pages. Por otro lado, nos podemos ir aquí a Settings. De hecho, no podemos, sino que nos vamos. Nos vamos a ir aquí a Settings y hay cosas que son esenciales. Primero, por supuesto, ten en cuenta que el nombre de tu portfolio, es decir, el nombre de tu repositorio tiene que estar correcto, ¿de acuerdo? Pues tiene que ser mi portfolio en React, mi portfolio en tal. Por otro lado, ten en cuenta que aquí podemos subir una imagen para cuando compartamos en redes sociales. Y ojo, aquí es donde está la parte interesante. Si tu proyecto en GitHub está bien montado, está bien subido, tiene buenas prácticas, utilizas una arquitectura, utilizas tecnología o como por ejemplo lenguajes de preprocesado, etcétera, 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 y lo tienes preparado para poder compartir en redes sociales, aquí es donde viene la gracia. Imagínate que por ejemplo yo tengo una pequeña captura de mi proyecto, ¿vale? Este proyecto obviamente es un truño enorme porque es simplemente un pequeño título, pero vamos a suponer que yo hago una captura de mi proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, pues si yo hago una captura de mi proyecto, voy a suponer que es este, ¡pap! Lo que podemos hacer ahora es lo siguiente. Puedo coger un segundo y puedo decirle que quiero editar esta foto y voy a subir una imagen. Si yo edito y subo esta imagen, por ejemplo, voy a subir la captura que acabo de hacer, que sería esta. También podría subir esta, de hecho voy a subir esta que me parece mucho más elegante, ¿vale? Le voy a dar a abrir, vamos a subir esta foto. Sería una foto que sería captura de tu proyecto, ¿vale? Por eso he hecho esa captura previa. Pero voy a subir esta para que la veamos más bonita y veas en qué afecta. Y ahora simplemente, cuando ya lo tenemos, nos vamos aquí abajo, aquí lo tenemos, y me voy a ir a GitHub Pages, que sería esta sección de aquí. Aquí voy a elegir la branch, es decir, la rama donde tenemos publicado la parte final de nuestro portfolio, le voy a dar a guardar y en principio me acaba de dar una URL. Bien, esto es muy importante. Recuerda que en el apartado general hemos subido una imagen. Y recuerda que ahora en GitHub Pages, al crear una página, al publicar esta página, ya se nos ha generado esta URL. Entonces, lo que puedo hacer ahora es, si me voy a mi perfil de GitHub, puedo irme un segundito, en este caso, a
mi proyecto de mi portfolio, pum, y fíjate cómo ahora aquí dentro, en el README, puedo coger y puedo poner esta URL a GitHub Pages. Es decir, que sin necesidad de que tengas que comprar un hosting y un dominio, puedes tener publicado tu portfolio o todos los proyectos que tengas. Por lo tanto, ahora, al hacer un clic en esta URL, se nos abrirá, aunque tarda un poco, pero se nos abrirá en este caso pues todo el proyecto que hayamos generado, ¿vale? Así que, importante que tengas en cuenta el cómo utilizar GitHub Pages para publicar la página. Ten en cuenta que tarda un ratito en aparecer. Por otro lado, algo importante que debes de recordar es tema de LinkedIn, que por cierto, si no has visto el vídeo de LinkedIn, te lo dejo justo aquí arriba y abajo en la descripción. Pero algo que deberías de tener en cuenta es la sección de destacados. Esta es una sección que ya te comenté que iba a ser muy interesante. Y es que si ahora le has puesto una imagen bonita, una imagen bien tratada, así vistosa, y le doy a añadir un enlace y pongo el enlace de este GitHub Pages, cuando haga clic en añadir, lo que va a hacer es coger la información, es decir, la imagen y el título, y lo podremos añadir directamente aquí a destacados. Por lo tanto, podrás enlazar no solo tu GitHub, no solo tu portfolio, sino también cualquier otro proyecto de GitHub, complementando mucho más tu perfil en LinkedIn. Por lo tanto, todos estos consejos que te he ido comentando, ya sea tanto en GitHub como en LinkedIn de los dos vídeos, recuerda que también hay que potenciarlos, por supuesto, con un buen código. Nada de esto te va a servir si al final no usas buenas prácticas, si tienes un código o unas páginas que no funcionan correctamente, etcétera, etcétera. Así que ten en cuenta primero siempre que si quieres saber más información, abajo en la caja de la descripción vas a tener todos los enlaces en orden que deberías de verte y una lista de reproducción también por si no quieres ir vídeo a vídeo. Y por supuesto, todo esto que te acabo de contar tanto en este vídeo como en el resto lo tienes organizado en un PDF para que te lo descargues y lo uses todo lo que quieras. Para ello, recuerda abajo en la caja de la descripción tienes el enlace a este PDF para que lo descargues y tengas todo es relacionado. Por lo tanto, espero que este vídeo te haya servido, te haya gustado, ten en cuenta todos los enlaces de abajo y mientras puedes hacer clic aquí en mi cara para suscribirte a mi canal, por aquí te aparecerá un vídeo que seguramente te interese y por aquí una lista de reproducción con muchos más vídeos que seguramente te interesa también. Un saludo y hasta la próxima. Chao, Grook.